Éxodo 21, Reina Valera 1960. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño, cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere a ella, ella saldrá de gracia, sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñieren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su bordón, entonces será absuelto el que le hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñieren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le había notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo, o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo y muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo. Éxodo 22, Reina Valera 1960. Si alguno hurtare buey o oveja, y lo degollare o lo vendiere, por un buey pagará 5 bueyes, y por una oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar su campo o su viña, y metiere su bestia, y causare daño en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Si se prendiere fuego, y al quemarse espinos quemaren mieses amontonadas, o en pie, o campo,
El que encendió el fuego pagará lo quemado. Si alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado animal de su prójimo, y fuere estropeado o muriere, estando ausente su dueño, deberá pagarlo. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilado, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Si dieres a mi pueblo dinero prestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Éxodo 23. Reina Valera 1960. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare, comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome aliento el hijo de tu sierva, y el extranjero. Y en todo lo que os he dicho seréis avisados. Nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No les seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Éxodo 24, Reina Valera 1960. Y Jehová dijo a Moisés, sube ante Jehová, tú, y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 25, Reina Valera 1960. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado,
especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio haréis los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás una cornisa de oro alrededor de la moldura. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26, Reina Valera 1960. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y las harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la una cortina, al extremo, en la juntura. Y asimismo harás en la orilla de la cortina segunda, en la juntura de la segunda. 50 lazadas harás en la una cortina, y otras 50 harás en el borde de la cortina que está en la juntura de la segunda. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas unas con otras, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos.
Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la tienda. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina que está en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda juntura. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás la tienda, para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado, y otro codo del otro lado, de lo que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado de mediodía, al sur. Harás también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra del medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás de oro sus anillos, por donde pasarán las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Harás asimismo un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo colgarás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles serán de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Éxodo 27, Reina Valera 1960. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado de mediodía. Al sur, habrá cortinas del atrio de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. De la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata.
Y el ancho del atrio del lado del occidente tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un tapiz de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de molduras de plata. Sus capiteles serán de plata, y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Es estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo 28, Reina Valera 1960. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinto. Harán, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y el cinto del efod que estará sobre él será de su misma obra, de lo mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino. Los harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma trenzada en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Será la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los pondrás a los hombros del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura, por encima del cinto del efod.
Y juntarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orillas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orilla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por el frente de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren dedicado a todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él, y para su descendencia después de él. Éxodo 29, Reina Valera 1960. Esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás de la sangre del becerro, y la pondrás con tu dedo sobre los cuernos del altar, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es sacrificio por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto para Jehová, olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos,
y será santificado él y sus vestiduras, y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, el redaño del hígado, los 2 riñones, y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Y un pastel de pan amasado con aceite, y una hojaldra del canastillo de los panes sin levadura que está delante de Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones, de lo que es de Aarón y de lo que es de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será ofrenda elevada de parte de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, su ofrenda elevada a Jehová. Y las vestiduras sagradas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser consagrados en ellas. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando entre en el tabernáculo de reunión para ministrar en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones, o del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que quedare. No se comerá, porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para expiación. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar, será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciéndole conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Éxodo 30, Reina Valera 1960. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Será cuadrado, de 1 codo de largo, y de 1 codo de ancho. Será de 2 codos su altura. Sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter por ellos las varas con que será conducido. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre libación. Y a Aarón hará expiación sobre sus cuernos 1 vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre por vuestras generaciones.
será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático otros 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas unín. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume compuesto según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Éxodo 31, Reina Valera 1960. Entonces habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el arte de trabajar en piedras para engastarlas, y en madera para trabajar en toda labor. También he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el corazón de todos los que tienen habilidad, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que estará sobre él, y todos los muebles del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero de luz con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base, y las vestiduras de ministerio, para ministrar en el sacerdocio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para el sacerdocio. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira que yo he llamado por nombre a Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el arte de trabajar en piedras para engastarlas, y en madera para trabajar en toda labor.
Mira que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el corazón de todos los que tienen habilidad, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que estará sobre él, y todos los muebles del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero de luz con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base, y las vestiduras del ministerio, para ministrar en el sacerdocio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para el sacerdocio. Y Moisés habló todo el encargo a los hijos de Israel. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Mira, yo he llamado a Bezalel, y he puesto en el Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, para inventar diseños y trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de trabajar piedras para engastarlas, y en madera para trabajar en toda labor, para tener conocimiento de toda obra y para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de trabajar piedras para engastarlas, y en madera para trabajar en toda labor. Y he dado a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, sabiduría y entendimiento para toda obra, para trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de trabajar piedras para engastarlas, y en madera para trabajar en toda labor, para hacer todo lo que te he mandado. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas el discurso del pacto, los 10 mandamientos. Éxodo 32, Reina Valera 1960. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntó el pueblo alrededor de Aarón, y le dijo, Levántanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a Aarón les dijo, Apartad los pendientes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los pendientes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los recibió de sus manos, y los fundió con un buril, y formó de ello un becerro fundido. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y anunció, diciendo, Mañana será fiesta solemne a Jehová. Y se levantaron al día siguiente bien temprano, y ofrecieron holocaustos, y presentaron sacrificios de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Entonces Jehová dijo a Moisés, Ve, desciende, porque tu pueblo, que hiciste subir de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se han apresurado a apartarse del camino que les mandé. Se hicieron un becerro fundido, y le adoraron, y le ofrecieron sacrificios, y dijeron, Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y dijo Jehová a Moisés, He visto a este pueblo, y he aquí pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos, y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés rogó a Jehová su Dios, y dijo, ¿Por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios, para mal los sacó, para matarlos en el monte, y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su pecado. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había dicho que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés al pueblo, y dijo, Pecadores, vosotros os habéis hecho un Dios de oro, pues aquí el óleo de la unción, que había sobre sus cabezas, el cual les había dado para ungirlos, ha sido profanado. Y Moisés se puso delante del tabernáculo, y dijo, Si hubiere pecado en el pueblo, me arrepiento yo ahora de haberlo hecho. Y Moisés volvió a Jehová, y dijo, Hoy han pecado este pueblo, y me han hecho dioses de oro. Y Jehová respondió a Moisés, Aquel que haya pecado contra mí, a este cortaré de sobre mi pueblo. Anda, ahora, guía al pueblo hacia el lugar que te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi castigo los castigaré por su pecado. Entonces Jehová hirió al pueblo, porque hicieron el becerro que había hecho Aarón. Y Moisés se volvió, y descendió del monte, y las 2 tablas de testimonio estaban en su mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados,
por una y otra parte estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y viendo Josué que el pueblo gritaba, dijo a Moisés: hay alarido de guerra en el campamento. Y él respondió: no es voz de gritos de vencedores, ni voz de gritos de vencidos, sino voz de canto que yo oigo. Y aconteció que cuando llegó cerca del campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta hacerlo polvo, y esparció el polvo sobre las aguas, y las hizo beber a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que pusiste en medio de ellos un pecado tan grande? Y Aarón respondió: no se enoje, Señor mío, tú sabes el pueblo, que es inclinado a hacer mal. Y Moisés volvió a estar enojado, y se puso a rogar a Jehová su Dios, y dijo: pecador soy yo y mi pueblo. Haz con nosotros conforme a tu misericordia, y conforme a tu grande misericordia borra nuestro pecado. Ahora pues perdona el pecado de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como tú los has perdonado hasta ahora. Entonces Jehová dijo a Moisés: yo he perdonado conforme a tu palabra, pero cierto que en el día que yo castigaré al pueblo por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo por causa del becerro que Aarón había hecho. Éxodo 33, Reina Valera 1960. Jehová dijo a Moisés: anda, por tanto, despójate de este pueblo, para que proceda al lugar que te he dicho. He aquí, la disposición del pueblo es rebelde. No subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No te destruiré en el camino. Y Moisés habló al pueblo: vosotros sois pueblo de dura cerviz. Yo he visto a Faraón, rey de Egipto, y he aquí que él os va a ser adversario, y ha puesto su corazón para haceros mal. Pero yo iré delante de vosotros, y estaré con vosotros para daros descanso. Y Moisés pidió a Jehová, diciendo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Considera que este pueblo es tu pueblo. Y él respondió: mi rostro no podrás verlo, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces descendió Jehová en la nube, y se puso allí con él, y proclamó el nombre de Jehová. Y pasaba Jehová delante de él, y proclamaba: Jehová, Jehová Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y dijo: yo haré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dijo Moisés: tú me dices: hazme ver tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo más Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí. ¿Y cómo sabrá entonces este pueblo que he hallado gracia en tus ojos? ¿No sea que tú andes en medio de nosotros, y que yo y tu pueblo seamos hechos más que otros pueblos? Y Jehová respondió a Moisés: yo también haré esto que has hablado, porque has hallado gracia en mis ojos, y te conozco por tu nombre. Y él dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Y añadió: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y Jehová añadió: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 34, Reina Valera 1960. Jehová dijo a Moisés: labrará 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y estarás allí con Jehová en la cima del monte. Ningún hombre subirá contigo, ni se mostrará en todo el monte, ni aun las ovejas ni las cabras se apacentarán delante del monte. Entonces labró Moisés 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte de Sinaí,
conforme a la ordenanza de Jehová, y tomó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, y proclamó el nombre de Jehová. Y Jehová pasó por delante de él, y proclamó: Jehová, Jehová Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés se apresuró y se inclinó a tierra, y adoró. Y dijo: Si ahora he hallado gracia en tus ojos, oh Señor, déjame que pase ahora delante de ti, y que vea esta buena tierra que está al otro lado del Jordán, a la tierra de los hititas. Y si no, apártate de mí ahora, si no tienes agrado en mí, no me saques de aquí. Y Jehová dijo: He aquí un pacto, delante de todo tu pueblo haré maravillas, tales que no se han hecho en toda la tierra ni en ningún país, y verás que Jehová hará maravillas en ti. Guarda lo que te he mandado hoy. He aquí que yo echaré de delante de ti a los amorreos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Guarda, pues, el pacto de Jehová tu Dios, para que no se encolerice contra ti, y te destruya de sobre la faz de la tierra. No harás alianza con los moradores de la tierra, porque se corromperán tras sus dioses. No ofrecerás sacrificio a sus dioses, ni tomarás para ti nombres de ellos en vano. Porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te hagas encorvado, ni hagas escultura de cosa alguna que Jehová tu Dios aborrece. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Todo lo que abra la matriz es mío, todo lo que hay en tu ganado mayor y menor, los machos son míos. Pero el primogénito de los asnos redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le quebrarás el cuello, y redimirás a todo primogénito de los hijos de Israel. Y ninguno irá a presentar su ofrenda encendida ni sacrificio en todo lugar donde yo no haga recordar mi nombre. Y yo os bendeciré. Y si hijas de Israel se prostituyen a los extraños, haciéndolo así para que ofrezcan sacrificios a sus dioses, él no las quitará del lugar donde se prostituyan. Guarda la fiesta de la siega de las primicias de tu trabajo, de lo que sembrare tu tierra, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentarán todos tus varones delante de Jehová el Señor, el Dios de Israel. Porque yo echaré a las naciones de delante de ti, y ensancharé tu territorio. Ni nadie codiciará tu tierra cuando vayas a subir para presentar ofrenda 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni quedará de la grasa hasta la mañana. Las primicias de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y vio Moisés que la gloria de Jehová era magnífica, y se inclinó sobre su rostro, y adoró. Y Jehová dijo a Moisés: Mira, yo hago un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas, señales y prodigios, tales que no se han hecho en toda la tierra ni en ningún pueblo. Y Moisés contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 pilares, conforme a las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó el libro del pacto, y lo leyó al pueblo. Y ellos dijeron: Todas las palabras que Jehová ha dicho, las haremos, y obedeceremos. Y Moisés tomó la sangre, y la roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Éxodo 35, Reina Valera 1960. Entonces habló Moisés a todo Israel, diciendo: Guardad el día de reposo, para santificarlo, como Jehová vuestro Dios os ha mandado. 6 días se trabajará, pero el 7º día será reposo solemne consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en día de reposo, ciertamente morirá. Y habló Moisés a todo el pueblo de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad para mí ofrenda, de todo varón que la diere voluntariamente, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo,
pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y hagan un oficio para mí, que trabajen con habilidad en el oficio de hacer el tabernáculo, y el arca del testimonio, y la mesa y sus utensilios, y el candelero de luz con todos sus utensilios, y el altar del incienso, y el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y las vestiduras del ministerio, para ministrar en el sacerdocio, y las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para el sacerdocio. Y todo hombre sabio entre vosotros vendrá, y hará todo lo que Jehová ha mandado. Y tomaron los príncipes de las tribus, y los jefes de las familias, y vinieron, y trajeron mano de obra voluntaria para Jehová, y oro, y plata, y bronce, y lino azul, púrpura y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todas las mujeres sabias hicieron hilados con sus manos, y trajeron lino fino y azul, púrpura y carmesí. Y las que tenían habilidad para el oficio hicieron con el pelo de cabras, y con lino, y con azul, púrpura y carmesí. Y los príncipes trajeron piedra de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo el pueblo fue voluntario para traer la ofrenda para hacer toda la obra que Jehová había mandado que se hiciese por medio de Moisés. Y entonces Moisés dijo al pueblo: no se detenga nadie de hacer la obra que Jehová ha mandado hacer para el tabernáculo de reunión. Así los hijos de Israel se apartaron de delante de Moisés. Y todos los hombres y mujeres que fueron de corazón voluntario trajeron ofrenda para hacer toda la obra que Jehová había mandado hacer por medio de Moisés. Y vinieron hombres sabios que trabajaron en la obra, y hicieron el tabernáculo, y pusieron a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, en el oficio de hacer el tabernáculo y todo lo que estaba en él, y en el oficio de trabajar el oro, la plata y el bronce, y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y pusieron en el oficio de hacer toda obra de arte y de bordado en azul, púrpura y carmesí, y lino fino, y de tejer, y de hacer toda labor de oficio. Éxodo 36, Reina Valera 1960. Entonces Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio a quien Jehová había dado sabiduría y entendimiento para hacer toda obra del oficio en el tabernáculo de reunión, hicieron según todo lo que Jehová había mandado. Y habló Moisés a los hijos de Israel, diciendo: mirad que Jehová ha llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia en toda clase de obras, para idear diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en cortar piedras para engastarlas, y en trabajar la madera, para toda labor artística. Y los hizo llamar a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y puso sabiduría en el corazón de todos los sabios, para que hicieran toda obra, para que la hicieran según el mandato de Jehová. Entonces hicieron la tela de la tienda de reunión de lino fino, azul, púrpura y carmesí, y tejieron la tela con querubines, obra de arte. Y hicieron las tablas de la tienda, tablas de madera de acacia, cuyas tablas pusieron 6 codos de largo, y 1 codo y medio de ancho. Y las tablas las pusieron en orden, una junto a otra, para hacer la tienda. Y hicieron las vigas de la tienda de madera de acacia, y las clavijas de madera de acacia, y cubrieron la tienda con pieles de carnero teñidas de rojo, y con pieles de tejones. Y en la tienda hicieron un velo de azul, púrpura, carmesí y lino fino, obra de bordado de querubines. Y lo colgaron de 4 columnas de madera de acacia, revestidas de oro. Las columnas estaban sobre basas de plata. Y hicieron las tablas del altar de madera de acacia, cuadrado, 2 codos de largo y 2 codos de ancho, y altura de codo y medio. Y le hicieron un cuerno en cada uno de sus 4 ángulos, y lo cubrieron de oro puro. Y hicieron sus vasos, su paleta para quemar incienso, y sus cucharas, y sus platos para las ofrendas, y sus incensarios, y lo hicieron de oro puro. Y hicieron la cortina para la entrada de la tienda de afuera, de azul, púrpura, carmesí, y lino fino, obra de bordado. Y pusieron 5 columnas de madera de acacia, revestidas de oro, y pusieron sus basas de bronce. Y para el atrio de la tienda hicieron una cortina de lino retorcido fino,
de 100 codos de largo por 5 de ancho. Y pusieron sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, y las cubrieron de plata. Y pusieron las cortinas en orden, y las columnas, y pusieron los ganchos en las columnas, y cubrieron de plata las cabezas de los ganchos, y tendieron la cortina. Y tomaron la plata que se usó en el censo, de los que se censaron de los hijos de Israel, y la dieron para hacer las basas de la tienda, para el altar y para los ganchos de la tienda, y para las basas de las columnas. Y hicieron la cortina para la puerta del atrio de lino retorcido fino, de 50 codos de largo por 5 de ancho, y pusieron sus 10 columnas y sus basas. Y hicieron el altar del holocausto de madera de acacia, 50 codos, y su altura de 5 codos, y lo forraron de cobre. Y hicieron la fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar. Pusieronla entre el tabernáculo y el altar, y la hicieron de bronce. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron toda la obra. Éxodo 37, Reina Valera 1960. Hizo, pues, Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un aro de oro alrededor. Y fundió para ella 4 anillos de oro, y los puso en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado del arca, y 2 anillos al otro lado del arca. Hizo después varas de madera de acacia, y las cubrió de oro, e introdujo las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y fundió 2 querubines de oro. Los hizo de obra corrida a los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, y otro querubín al otro extremo. Hizo los querubines a una pieza con el propiciatorio, a los 2 extremos. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estaban una frente a otra. Hacia el propiciatorio miraban los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una bordura de oro alrededor. Hizo asimismo una moldura de oro alrededor de ella, y le hizo alrededor un reborde de palma, y una moldura de oro alrededor de este reborde. Hizo 4 anillos de oro, y los puso en las 4 esquinas, que estaban a sus 4 patas. Y puso los anillos para meter en ellos las varas con que se llevaba la mesa. Hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro, para llevar la mesa. Hizo también los vasos con que se usaba en la mesa, para poner el pan de la proposición. Hizo el candelero de oro puro, labró el candelero de labor de martillo. Su base, su caña, sus copas, sus botones y sus flores eran de la misma pieza. Tenía 6 brazos que salían de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado, y 3 brazos del candelero del otro lado. En cada brazo había 3 copas hechas como almendras, con botón y flor. Así había en todo el candelero 6 copas hechas como almendras, con sus botones y sus flores. Y había un botón bajo 2 brazos del candelero, y otro botón bajo 2 brazos del candelero, y otro botón bajo 2 brazos del candelero. Así eran los 6 brazos que salían del candelero. Los botones y los brazos eran de una misma pieza. Todo era de oro puro martillado. Hizo también las lámparas para que alumbraran hacia delante, y las lámparas y sus mechas las puso en orden para que alumbraran delante del candelero. Hizo el aceite para el alumbrado, para hacer que las lámparas ardiesen siempre. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia. Su longitud era de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Era cuadrado, y su altura de 2 codos. Y lo cubrió de oro puro, su superficie, sus lados alrededor, y su reborde, y le hizo una moldura de oro alrededor. Hizo 2 anillos de oro para él, y los puso en sus 2 esquinas, por donde se llevase con las varas. Hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el altar del holocausto de madera de acacia. Su longitud era de 5 codos, y su anchura de 5 codos. Era cuadrado, y su altura de 3 codos. Y le hizo un cuerno en cada esquina. Era todo de bronce. Hizo también la parrilla de bronce, con sus 4 patas, la puso debajo del altar. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, la paleta para recoger las cenizas, las tenazas, los rescoldos y los braseros. Hizo todo de bronce. Hizo también la fuente de bronce, y su base de bronce, la hizo pulida. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar,
y puso sobre ella el agua para lavar. Hizo también el atrio alrededor. Para el lado oriental hizo una cortina de lino retorcido fino de 100 codos. Puso sus 20 columnas con sus 20 basas, y cubrió de plata las cabezas de los ganchos, y tendió la cortina. Así terminó toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Éxodo 38, Reina Valera 1960. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce, para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo, de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas, 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras, de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Oliab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión, y el altar de bronce y su enrejado de bronce, y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo 39, Reina Valera 1960. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras de ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario,
las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Éxodo 40, Reina Valera 1960. Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer mes, a los primeros días del mes, levantarás el tabernáculo del testimonio, y pondrás el arca del testimonio en el tabernáculo, y pondrás la cortina para cubrir el arca del testimonio. Pondrás la mesa en el tabernáculo del testimonio, junto a la cortina que está delante del arca del testimonio, y pondrás sobre ella los panes de la proposición. Pondrás también el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, y encenderás las lámparas. Y pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofrecerás sobre el holocausto el sacrificio encendido a Jehová, el cordero de la mañana y el sacrificio de la tarde. Pondrás asimismo la fuente entre el tabernáculo y el altar, y la llenarás de agua. Pondrás también el atrio alrededor, y pondrás la cortina del atrio a la puerta del atrio. Tomarás aceite de oliva puro, y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo santificarás, y todo será santo. Ungirás asimismo el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y el candelero y sus utensilios, y los santificarás. Ungirás también la fuente y su base, y la santificarás. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, y los santificarás, para que ministren como sacerdotes en mi sacerdocio. Entonces Moisés hizo todas estas cosas, y conforme a todo lo que Jehová le había mandado, así hizo. Al primer día del primer mes levantó Moisés el tabernáculo. Puso los cimientos del tabernáculo, y puso las tablas, y puso las vigas, y puso los postes. Extendió la cubierta sobre el tabernáculo, y puso la cortina para cubrir el arca del testimonio. Puso también el propiciatorio sobre el arca del testimonio. Puso la mesa a la parte del tabernáculo del testimonio, al lado norte, fuera de la cortina. Y puso sobre ella los panes de la proposición. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Puso el altar del holocausto al lado de la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre el holocausto y el sacrificio encendido, conforme a lo que estaba mandado. Y puso la fuente entre el tabernáculo y el altar, y la llenó de agua. Puso también el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina del atrio a la puerta del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces salió la nube de sobre el tabernáculo, y cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Y cuando descendía la nube de sobre el tabernáculo, entonces los hijos de Israel salían de todas sus tiendas. Y en tanto que la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos guardaban sus órdenes, y no partían de su lugar. Pero si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, y de noche había fuego en él a la vista de toda la casa de Israel, durante todos sus viajes.